pero el arrianismo, Wilson, esto sí está presente en el cristianismo en la actualidad y es algo que ha estado dando vueltas y con mucha fuerza. Y es la idea de que Jesús fue creado y de hecho fue la primera creación. Por el Padre, Dios, Ajá, Jehová. sí, sí, entonces Jesús es una criatura, ¿verdad? Ujú. Y Dios le dio el O es título de Dios. Ajá. Dios. O sea, es Dios porque Eso, Dios le dio ese título, no exacto. porque haya sido un Dios que haya existido para siempre, porque el que siempre ha existido para ellos es el Padre. Y el Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa que viene de Dios, es Ujú. nada más, es como una cosa, no tiene personalidad. Y esto sí que es más o menos los conceptos que nosotros vemos por ahí en las diferentes iglesias. El Así es. arrianismo, hay como ¿cómo te digo? Como una resurrección del arrianismo. Y es algo que ha estado siendo muy atractivo en muchos círculos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, Wilson. Y aquí vamos a ver que como el tema del estado de los muertos, como el tema de la ley, ahí aparecen versículos que se contraponen, ¿verdad? Ya eso ya lo hemos pasado, pero con los otros temas. Ahora vamos a ver que en esta ocasión es lo mismo con el tema de la deidad. Hay una Ok. contraposición de versículos. Unos versículos dicen que Dios es uno, otros versículos aparecen que hay más de uno. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el espacio de ustedes, charlando entre amigos. Y estamos una vez más aquí para llevarles otro tema muy, muy interesante. Wilson, ¿cómo va todo por allá? Con una nueva perspectiva, una nueva ciudad a la espalda. Así es, estamos aquí con el trasfondo de Sedona, Arizona, justamente un lugar pintoresco, maravilloso, precioso, que si algún día tienen la oportunidad de conocer, háganlo ahí cerca a la Gran Phoenix en Arizona. Así que pues hoy desde ese trasfondo maravilloso, allá al fondo, el comienzo del cañón del Colorado, ¿no? Entonces, aquí estamos, Luis, y listos para comenzar. Por aquí en la Florida hay una lluvia tremenda, pero esperamos que no vayamos a tener interrupciones en la transmisión. Así que contentísimo de saber que ha habido un buen apoyo a los materiales, a los programas que se han estado llevando a cabo. Y pues también agradecido al Señor por estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad, Luis. Sí, muchas gracias a la gente que se ha suscrito, porque son muchas personas las que se han suscrito al canal y eso ayuda mucho. Sí, así, recién iniciando el video, pedirles por favor que comenten, aunque sea un saludo, lo que sea, que comenten algo, que le den like y que compartan, porque eso nos ayuda mucho a poder seguir llevando este tipo de material a mucha gente que está necesitando estos temas. O sea, hay mucha gente que está muy feliz con los temas y bueno, hay que ayudar, ¿verdad? A través de eso. Para esto no necesita darnos dinero en ese aspecto. Eso con un like, con una comentadita, ya nos está también ayudando bastante. Exactamente. Y Wilson, bueno, yo ya hemos terminado el tema del estado de los muertos. Habíamos dicho la semana pasada que íbamos a ver el texto aquel de Pedro, donde dice que Jesús descendió y le predicó a los espíritus encadenados. El texto debe ser muy chiquitico, entonces, bueno, no meritaba como hacer un video solo para ese texto, pero los amigos Ok. que, que tienen el libro Dos Verdades Ocultas o si pueden adquirirlo, adquiéranlo, porque si ustedes viven en un país que no está, bueno, yo aquí en Costa Rica, los libros estos yo los vendo directamente, pero si no están en Costa Rica, igual los pueden ustedes adquirir eh, por medio de Amazon. Y si les queda muy incómodo traer las cosas de Amazon hasta sus países, pues pueden bajar los libros en Amazon también en forma electrónica, porque ahí se encuentran en forma electrónica. Y recuerden, Perfecto. son tres libros, ¿verdad? Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel y el comentario completo de Apocalipsis, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho el apoyo y para hoy
vamos a tener un tema muy interesante previo también a lo que es profecía, y es el tema de la deidad o de la divinidad o de la Trinidad, ¿verdad? Hay muchas personas que Exacto. dicen que no es una Trinidad, hay unas personas que dicen que es solo un Dios, y entonces el Ujú. tema es un tema bastante confuso, pero más allá de lo confuso, hay algo que a mí me preocupa y es la división que causa en muchas iglesias, Wilson. No sé Así si es. has tenido por lo menos alguna de oído, has tenido alguna experiencia en ese aspecto en cuanto a división, alguna división que haya causado ese tema en alguna iglesia. Eh, la verdad que sí, tristemente, Luis, es una temática que cuando no se aborda de la manera más seria, reflexiva, profunda, rápidamente surgen algunas posiciones, grupos de pensamiento y lamentablemente, respondiendo exactamente a tu pregunta, en algunas de las congregaciones donde hemos estado ayudando en el ministerio, tristemente algunos hermanos y a veces más de un hermano que pues mientras se trataba la charla sale a flote realmente lo que él cree y es por ejemplo de que creen que solo hay una persona, un Dios, otros que creen que hay dos, otros que creen que hay tres, otros que dicen Trinidad, otros, personalmente no me gusta llamar Trinidad, me gusta decir la deidad, que es el término bíblico y que realmente digámoslo así, diferencia un poquito en cuanto a ese sentido generalizado de lo que es esta parte, ¿no?, de la Trinidad. Así que realmente sí, es un tema bastante controversial y aunque no parezca, hay personas que sencillamente cuando se está charlando es cuando como que aflora toda esta curiosidad y también la esencia de su forma de pensar y creo que por eso el tema de hoy va a ser de gran beneficio para todos, Luis, y qué bueno que vamos a tocarlo en esta oportunidad. Sí, por lo menos aquí en Costa Rica hay muchas iglesias que yo me consta o que yo lo he visto, no voy a mencionarlas, pero que se han dividido por este Sí, tema, pero dividido. sí, Y lo triste es que al final la parte que se divide sí quedan reuniéndose por un rato, pero con el paso del tiempo aquello se diluye y la gente quedó en ningún lugar ni en otro. Entonces, es un tema así es. que uno debería entrarle. Algunas veces se comete también el error de que por no estar los dirigentes, los hermanos, los ancianos, los dirigentes de la iglesia bien preparados sobre el tema, muchas veces lo que hacen es relegar a los hermanos que tienen estas dudas para no complicarse mucho, pero lo importante aquí es siempre entrarle a los temas, aunque sean difíciles, porque no se puede dividir el pueblo del Señor, debemos ser uno en el Señor y divididos pues no podemos llegar a ningún lado. Exacto. Entonces, hay algunos factores, Wilson, que influyen en la incomprensión del tema de la deidad y bueno, uno de ellos es no comprender que las tres personas de la deidad comparten un mismo nombre. Esto lo vamos a ver nosotros en el próximo tema. De paso, esto no va a ser un solo video, Wilson. Vamos a tener que hacer por lo menos, no sé, tres, cuatro videos sobre el tema. Ya venimos ahorita de de una secuencia de temas sobre el estado de los muertos. Ahora nos metemos en otra serie, que es la serie Perfecto, de la deidad. Y bueno, perfecto. la segunda razón por la que hay incomprensión en este tema es que no se comprende en qué forma estas tres personas forman una unidad. Ujú. Eso no se entiende. Y la otra, y para mí es súper importante, es no poner en perspectiva el ministerio de los ángeles. Y si uno no entiende el ministerio de los ángeles, no puede entender la personalidad del Espíritu Santo, porque las personas que no creen en la personalidad del Espíritu Santo, no lo entienden porque no entienden el ministerio de los ángeles. Y yo personalmente te lo digo, Wilson, yo por mucho tiempo estuve batallando con este dilema de la personalidad del Espíritu Santo. Era algo que sí lo aceptaba, pero habían cosas que no me quedaban
Está o me claro. quedaban sueltas ahí en Ujú. el rompecabezas hasta que entendí el ministerio de los ángeles. Cuando entendí lo del ministerio de los ángeles, todas las piezas del rompecabezas se unieron a la perfección. Este tema es increíble y estoy seguro va a ser tal vez el último tema que vamos a Amén. hacer de esta serie. Y bueno, Fantástico. entonces vamos a entrarle al tema ya de una. Wilson, uno a veces piensa que solo en el cristianismo hay esta confusión de estas tres personas de la deidad, pero aunque en el judaísmo cree solamente en un solo Dios, ¿verdad? Sí, hay cosas que ellos realmente no pueden explicar y han a través del tiempo surgido algunas inquietudes y que incluso están documentadas en la literatura hebrea. Hay aquí, por ejemplo, una cita que es del comentario Zohar, que es un documento del misticismo hebreo más o menos tal vez alrededor del año 200. Ya tiene su ratico. Y Dale. ve qué interesante lo que dice esta cita. Dice, aquí está citando la Shema, para los que no saben, es Deuteronomio 6:4, y esta es como decir la base del judaísmo. Y Ujú. se llama Shema porque el Shema en hebreo es escuchar, oír, y el versículo empieza con la palabra oye Israel. Oye, Israel. Dice, oye Israel, y bueno, aquí el nombre de Dios aparece tal como está en hebreo. Oye Israel, Yahvé, Elohenu, Yahvé, Ehat. Ujú. Sería, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno. Pero aquí interesante Ujú. lo que dice el comentario. Dice, estos tres son uno. ¿Y por qué dice que estos tres? Porque está mencionando tres veces el nombre de Dios. Está Mm. diciendo Yahvé primero, luego dice Elohenu, nuestro Dios, es la segunda vez que se menciona Dios allí, y la tercera vez es cuando dice otra vez Yahvé. Y por Oh, eso es que dice ok. tres veces, ¿ve? Qué interesante. Dice, estos tres son uno. ¿Cómo es posible que estos nombres sean uno? Es algo que realmente el judaísmo no ha podido responder. Esto se logra solamente por la percepción de la fe, en la visión del Espíritu Santo, en la contemplación de lo que está oculto a los ojos. El misterio de la voz audible es similar a este porque, aunque es uno, está compuesto por tres elementos. Mm. Y luego dice, esto es una cita de misticismo, no estoy tomándola como referencia a algo muy serio porque es misticismo. Lo que me estoy enfocando aquí es que esta idea ha estado Idea. revoloteando en el judaísmo mismo. Dice, el fuego, el aire y el agua que se hacen uno en el misterio de la voz. Mm. Así es como el misterio de la triple manifestación divina designado por Yahvé, Elohenu, Yahvé, tres modos que aún forman una unidad. Entonces, como digo, es la ideita, ¿verdad, Wilson? Lo que quiero recalcar aquí, no exactamente qué es lo que ellos creen, pero lo que uno ve es que esto es algo que a ellos en su momento les ha sonado, pero por supuesto no lo saben explicar. Y Correcto. en el cristianismo, han habido también muchas ideas a lo Ujú. largo de los siglos. Por ejemplo, tenemos lo de las hedionistas, que para ellos Cristo fue hecho Dios en el momento del bautismo. Esto la verdad es que no, Solamente. sí, solamente Ujú. ahí en el momento del bautismo. Esto es algo que la verdad nunca lo he escuchado en el cristianismo moderno. Pero también está la posición de los modalistas. Y los modalistas dicen que Dios es una persona que se manifiesta en tres. Y ellos dicen o decían que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba como el Padre, en los Evangelios Dios se manifiesta como el Hijo, y en las cartas de los apóstoles Dios se manifiesta como el Espíritu Santo. Esto tampoco es una idea de algo que yo haya escuchado recientemente. Esto es algo que pasó en la antigüedad. Pero el arrianismo, Wilson, esto sí está presente en el cristianismo en la actualidad y es algo que ha estado dando vueltas y con mucha fuerza. Y es la idea de que Jesús fue creado
y de hecho fue la primera creación. Por el Padre, Dios, Ajá, Jehová. sí, sí, entonces Jesús es una criatura, ¿verdad? Ujú. Y Dios le dio el Tú es título de Dios. Ajá. Dios. Sí, es Dios porque Eso, Dios le dio ese título, no exacto. porque haya sido un Dios que haya existido para siempre, porque el que siempre ha existido para ellos es el Padre. Y el Espíritu Santo para ellos es una fuerza activa que viene de Dios, es Ujú. nada más, es como una cosa, no tiene personalidad. Y esto sí que es más o menos los conceptos que nosotros vemos por ahí en las diferentes iglesias. El Así es. arrianismo, hay como ¿cómo te digo? Como una resurrección del arrianismo. Y es algo que ha estado siendo muy atractivo en muchos círculos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, Wilson. Y aquí vamos a ver que como el tema del estado de los muertos, como el tema de la ley, ahí aparecen versículos que se contraponen, ¿verdad? Ya eso ya lo hemos pasado, pero con los otros temas. Ahora vamos a ver que en esta ocasión es lo mismo con el tema de la deidad. Hay una Ok. contraposición de versículos. Unos versículos dicen que Dios es uno, otros versículos aparecen que hay más de uno. Entonces, la idea de este momento es ver esa discrepancia, porque unos versículos dicen una cosa, porque otros versículos dicen otra, porque es muy fácil. Yo sé que a vos te ha pasado muchas veces con gente en tu iglesia o en las iglesias donde has estado, que hay hermanitos que se agarran de un versículo y no agarran el contexto ni No, nada de una vez. Eso es lo que dice la Biblia y ahí se quedaron, ¿verdad? Aunque esos correcto. versículos o ese versículo contradiga el resto de la evidencia bíblica. Entonces, el Exacto. asunto sí no sucede. Uno debe ser. Vamos a ir entonces al primero de ellos y bueno, ya lo vimos, es Deuteronomio 6:4. Ujú. Y este texto, o los textos que vamos a leer ahorita, son textos donde dice que Dios es uno nada más. No son dos, no son tres, Dios es uno. Entonces vamos a ver una serie, una batería de textos donde nos habla de esa unidad de Dios, solo Dios es uno. Y si querés, me vas buscando por favor Isaías 44:6-8. Isaías 44:6-8, mientras yo voy explicando aquí la Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, así aparece en la Reina Valera 1960. Entonces, aquí está claro, dice que Dios es uno, no Ujú. son dos, no son tres, Dios es uno, ¿verdad? Como que quedaría y ha quedado impreso en la vida del Uh judío promedio es uno, nada más, -huh, sí, en cuanto a cantidad. ajá, es exactamente, porque de hecho esta es la oración base del judaísmo en la actualidad. Así es. Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Eso es la Ujú. base del judaísmo en la actualidad. Ok, entonces tenés por ahí Isaías 44:6-8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿cuántos dioses? Perfecto. No hay nada, ¿verdad? Parece que solo hay un Ujú. Dios. Ah, seguir, por favor. El 8 dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, pues esos textos que hemos visto hasta ahorita son dos y los dos parecen bastante claros. No hay otro Dios, solo hay uno, Ujú, ¿verdad? exactamente. Entonces, pero ahorita vamos a ver cómo es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo de un pronto a otro vamos a cambiar de textos y en esos textos van a aparecer, en veces dos, van a aparecer en veces tres. Y como siempre digo, eso es lo interesante de la Biblia. Si querés, me vas buscando ahí Isaías 45, ahí que estás en Isaías 45, ahí cerquita, 21 y 22. Isaías Perfecto. 45, 21 y 22. Lo tenés ahí. Proclamad y hacedlos acercarse.
y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué te parece ese texto? En ese sentido, da a entender que no hay nadie más, Sí, solo hay uno. sí, sí, no, está más que claro, está más claro que el agua. Y Ujú. ahora vámonos a ver qué es lo que dice Jesús. Para Jesús, ¿cuántos dioses habían? Habían dos, habían tres, había uno. Vamos a ir a Marcos. Marcos Perfecto. 12, y vamos a leer ahí el versículo 29 y el versículo 32. Yo siempre ando por toda la Biblia, ¿verdad? En estos estudios eso es lo que tratamos Wilson y yo, de andar en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, porque como habíamos dicho en uno de los videos, muchas veces nos concentramos solo en el Nuevo Testamento y todo sin tener en cuenta de que todos los autores o los escritores del Nuevo Testamento versaron en lo que había en el Antiguo Testamento. Entonces hay que andar por toda la Biblia, no nos podemos quedar solo con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Jesús allí en Marcos 12, el 29 y el 32? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el verso 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ese texto que ahí lo que está citando Jesús es la Shema, ¿verdad? La Shema. De Deuteronomio 6:4. Entonces vemos lo que estaba diciendo antes, todos los escritos del Nuevo Testamento están basados en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús está dando la respuesta que se tenía que dar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El Señor es uno. ¿Ok? Ujú. Entonces, Jesús, eso fue lo que contestó. Eso no contestó que habían dos, ni que habían tres, dijo que había uno. Pero ahora nos vamos a ir al otro extremo. Vamos a ver ahora una serie de textos y vamos a hacerlo así rápido. Con esto, Wilson, nos podríamos quedar todavía un rato más donde hay muchos más textos donde dice Claro. que Dios es uno, pero vamos ahora a ver los textos en donde dicen todo lo contrario. Y vamos a empezar con el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 1. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Génesis 1:26. Y ahí es la creación. El primer capítulo, eso es lo que nos está narrando, la creación que hizo nuestro En- Dios. Ajá. entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, entonces, ¿quién es el único que tiene poder creador? ¿Quién es el único que puede dar vida? Pues Dios. Dios. Pero Ujú. este texto, Wilson, es bien interesante por el verbo. El verbo hagamos Hagamos. está en plural. O sea que hay más de uno que tiene poder creador y tiene vida en sí mismo. Ujú, Porque ujú. aquí, si fuera solo Dios hablando, Dios no le va a estar diciendo a un ángel, hagamos al hombre. Correcto. Tiene que ser alguien igual a él. Y aparte de eso, dice que es a nuestra semejanza, o sea, se parece a nosotros, Nuestra ¿verdad? imagen. Ujú. Sí, sí. Entonces, esto es algo que tampoco puede explicar el judaísmo, porque Dios dijo eso. O sea, hay más de uno que tiene poder creador, hay más de uno que tiene vida en sí mismo. Esto ya te acordás que lo dejamos bien claro en el video del estado de los muertos. Sí, claro. Sí, solo Dios es el único que puede dar vida. Todos los demás dependen Son de, criaturas. de Dios y dependen de algo para poder vivir, ¿verdad? Son solo criaturas, como decís. Y ahí mismo, Ujú. Wilson, en Génesis también, en el capítulo 11, Capítulo Génesis 11. 11 y los versículos 7 y 8. De ahí nos haces un comentario también
porque ahí al igual que en Génesis 1, no nos está diciendo cuántos son, solo la pista la tenemos en el verbo. Génesis 11 Claro. 7 y 8. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así que sí, aquí está otra vez esa parte plural, ¿no? Descendamos, confundamos. Está hablando de la Torre de Babel, ¿no? La construcción que se detiene después de que el Señor la visita, pero el asunto es que está en plural también. Sí, sí, sí. Hay algo muy interesante, es un dato histórico. Se cree que la lengua que tenían los hombres antes del diluvio era el sumerio. El sumerio, o los sumerios eran una civilización que estaba precisamente allí alrededor de lo que fue Babel. Esta civilización se tiene la escritura de ellos, ¿verdad? Y se ha descifrado ¿cómo se llama? La lengua de ellos a través Claro. de la escritura cuneiforme. Es bien interesante porque esta lengua de esta gente no se parece a ninguna lengua que haya existido antes. Mm, Y lo interesante, Wilson, es que eh, cuando hay una lengua que se convierte en otra, por ejemplo, nosotros tenemos el español que viene del latín, quedan sí. rastros de esa lengua, del latín, en nuestra lengua, en nuestro español. Es algo que uno esperaría encontrar en esa región del mundo, ¿verdad? Donde hoy es Irak. Pero resulta que las lenguas que sustituyeron al sumerio no se parecen en nada. Estamos Mm, hablando del acadio, del arameo, todas esas lenguas no tienen absolutamente nada que ver con el sumerio. mm. Y entonces se supone que esa fue la lengua que hablaba la gente antes de la Torre de Babel. Entonces, Ahora, ¿quién un puede detallito, cambiar? Luis. Sí, Detallito, Luis. La única, por ejemplo, el pueblo judío, ellos consideran, y solamente por dar el dato, para ellos el hebreo de ese tiempo y el que ellos tratan de mantener todavía según sus tradiciones, pero que ya ha sufrido muchas transformaciones, pero para ellos el idioma original era el hebreo y que supuestamente era el que hablaba Adán y Eva y que además todos los patriarcas, incluyendo Noé, pero que cuando vino las lenguas, la única que quedó pura o permaneció era el hebreo. Lo que acabas de decir es algo que contradice eso y por eso hay más razón para pensar que había una lengua anterior de la cual nadie tenía una conexión o no se ha encontrado ninguna cultura antigua que tenga esto, lo que tú acabas de mencionar, pero para el judío esto sería casi que anatema y ellos sí. consideran que no, que el hebreo viene desde Adán y Eva, ellos hablaban hebreo y Dios habla hebreo, en otras Sí, sí, palabras. sí. No, pero eso es solamente tradición, porque el Correcto, hebreo en correcto. realidad viene del arameo, que era lo que se hablaba en la época Exacto. de Abraham, cuando esta gente se pasan a lo que fue Canaán, ¿verdad? Donde Dios le dijo a Abraham que se fuera. Con el paso del tiempo, el arameo que habló Abraham se convirtió en hebreo. Por eso el arameo y el hebreo son lenguas hermanas. Y de hecho, Exacto. el arameo todavía se habla un poquito en la zona de la actual Siria, es bien interesante. Así. Ok, Wilson. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? En Génesis 11 7 y 8. Ujú. Dice, descendamos y confundamos. Ahora, ¿quién es el único que puede cambiar las lenguas? No creo que pueda hacerlo Exacto. un ángel, tiene que ser el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí hay más de uno que tiene ese poder de hacer eso. Y está diciendo que descendamos y confundamos allí su lengua. Esto solamente lo puede Correcto. hacer el Señor, ¿verdad? No, no. Aquí hay algo, aquí hay un misterio que nosotros no podemos resolver. Simplemente tenemos aquí la evidencia de que sí hay más de uno que tiene un poder o tiene el poder de Dios. Y de hecho, el Exacto. versículo 8 dice, allí los esparció Jehová
Perdón, allí los esparció Jehová, desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de Ujú. edificar la ciudad. Entonces, con esta palabrita Jehová o Yahvé, que vamos a ver la otra semana, vamos a ver algo muy interesante, porque este nombre Jehová no aplica solo para una persona, aplica para tres. Pero esto Mm, no lo vamos a ahorita a revelar porque no es el tema, pero no se pierdan el de la próxima ocasión porque va a estar muy interesante. mm. Ok, Isaías 61, Wilson, Isaías 61, el versículo 1. Isaías 61, 1. Y Ok. ya nos vamos acercando más al Nuevo Testamento. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ok, entonces tenemos aquí más de uno. Es Ujú, más, tenemos tres en este versículo, pero por ujú. los pronombres no los sacamos, o nos cuesta verlos, pero si te fijas, dice primero el Espíritu De Jehová, el de Señor. Jehová, está el segundo, y el pronombre sobre mí. Ujú, Tenemos aquí a tres. Y ujú, esto es una cita en referencia a Cristo Jesús. ujú. Entonces, ese mí es Cristo Jesús. Sí, Jehová y es el Padre, en este caso, y y el tenemos al Espíritu. Espíritu Santo, tenemos a tres. Interesante, ¿verdad? Ok, Y interesantísimo. por ahí mismo, Wilson, en el capítulo 48 de Isaías, Ok. Isaías 48 y el versículo 16, ahí también 48, tenemos un 16. caso muy parecido a Isaías 61. Dice así, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ok, ahí igual tenemos a tres. Bueno, Ujú, acercaos a mí y oíd esto. Bueno, aquí vamos a empezar desde donde dice, desde el principio no hablé en secreto, desde ujú. que eso se hizo, allí estaba Yo. yo y ahora me es Cristo Jesús, porque Ajá. esto también es referencia al Mesías. Y ahora me envió Envió Jehová, el Jehová el Señor, Señor es el Padre, y y su su Espíritu. Espíritu. Ve qué interesante, porque hace aquí la diferencia entre el Espíritu y Dios Padre. Correcto. No era necesario, si el Espíritu Santo es solo una fuerza, pues no habría que mencionarlo como separado, sino me envió el Señor y ya estuvo. Pero Exacto. aquí dice que el que lo envió fue Jehová el Señor y el Espíritu, por aparte. Otra entidad, Otra otra persona, otro ser persona completamente diferente. completa. Ujú. Ajá. Fue el que envió o los que enviaron al Hijo, ¿verdad? Así es. Que de hecho estas dos personas, tanto el Padre como el Espíritu, fueron parte activa en el ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, Wilson, una cosita muy, muy interesante y algo que muchas veces se pasa por desapercibido. Hay gente que dice, bueno, sobre esto, que yo crea una cosa o yo creo otra, pues no me va a salvar ni me va a perder. Pues sí, no, yo creo que si estoy pensando que el Espíritu Santo es una cosa, un objeto, pues yo estoy también invalidando el mandamiento del Señor, por ejemplo, que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, Mm, ¿verdad? Entonces creo que sí hay que ponerle atención al asunto y no tomarlo tan a la ligera ujú. porque creo que sí se están invalidando los mandamientos del Señor y son de lo más graves, porque Eso son es los muy mandamientos que importante. tienen que ver directamente con el Señor. Y fue el Eh, mismo Jesús el que dijo que todo pecado puede ser perdonado, pero no el que es hecho contra.
El el Espíritu Santo. espíritu, sí. Y si fuera una cosa, pues, ¿qué más da? Qué Pero problema, sí. hay algo ahí que es más que eso, ¿verdad? No es una cosa, realmente Mm. tiene personalidad. Pero sobre esto nos vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a incluso, no ahorita, pero sí, conforme avancemos los temas, vamos incluso a ver que un pasaje donde hay una descripción física del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Óigame, eso está Entonces, si bueno. hay una descripción física, pues sí, realmente es una persona. Wow. Ok, Isaías 63, el capítulo, versículo 9 y el versículo 10. Isaías 63, 9 y 10. Nos dice, Ujú. en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y el 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ok, entonces aquí tenemos algo parecido. Solo quiero hacer una aclaración. De esto vamos a tener un tema cuando estudiemos el libro de Daniel Wilson, porque hay mucha gente que se ofende cuando uno dice, no, es que no lo dice uno, es la palabra de Dios. Jesucristo tiene el título de ángel de Jehová en el Antiguo Testamento también, pero Ujú. eso no quiere decir que sea un ser angelical, ¿cierto? Porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, Mensajero, lo sí. que quiere decir es que Cristo está actuando como mensajero del Padre y en ese aspecto es el ángel de Jehová, no es que sea un ser angelical. Lo menciono Mm. solamente aquí de pasadita, porque el tema sí lo vamos a ver por completitito cuando algún día veamos el Daniel capítulo 10. Pero para que no haya malos entendidos, porque incluso los humanos en algunas partes de la Biblia son mencionados como ángel. ¿En qué sentido? En que también tenemos un mensaje que llevar. Así No que es. seamos un ser angelical, sino somos mensajeros del Señor. Y la palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, significa eso, mensajero. Y volviendo a Ujú. esto, dice, en toda angustia de ellos, se está refiriendo al Padre, él fue angustiado, y el ángel de su faz es el ángel de Jehová, Ujú. Cristo. Y luego en el versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. Ve qué interesante, enojar. Si fuera una fuerza, ¿cómo se va a enojar No, una no, fuerza con una cosa? No se puede enojar. correcto, correcto. Pero dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces aquí tenemos igual a tres, ¿verdad? Uno en Ujú. pronombre y otro mencionado como el ángel de su faz y el Espíritu Santo, que también esto no es un nombre, el Espíritu no es un nombre, es simplemente un adjetivo, pero no es un nombre. Ok, ahora en el Nuevo Testamento, Wilson, tenemos un texto que es bien directo, pero eh, no lo voy a explicar ahorita porque si no nos vamos a desviar del tema. Quizá lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer, como la próxima ocasión Wilson no puede estar con nosotros, entonces voy a hacer un video cortico para explicar este versículo y es 1 Juan 5:7, Wilson. 1 Juan 5:7. Primera de Juan, oh, ok, ese es un versículo muy especial. Sí, es muy Primera de especial. Juan 5:7. Este versículo 5:7. realmente no aparece en muchas versiones de la Biblia. En la Exactamente. mayoría está omitido. Se alega de que, bueno, solo existen como en 11 copias del griego y Manuscrito. que en los manuscritos muy antiguos no aparece, solo en Ujú. manuscritos un poco recientes de hace unos 500 años, pero este versículo, vamos a ver cuando abordemos el tema de que este versículo sí es original, no fue un versículo agregado, porque hay gente que dice que esto lo agregó la Iglesia Católica en el año 325 y bueno, no me Mm. voy a meter ahorita en el tema, simplemente voy a leerlo y el próximo video
va a ser un video cortico y voy a explicar esto, que en teología se llama la coma juanina o la coma juánica. Entonces ahí vamos a explicar todo y es muy bonito el tema para que lo estén esperando y estén ahí pendientes del asunto. ¿Cómo es que dice 1 Juan 5:7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, sí, este texto es bastante claro, bastante directo, pero yo sé que algunos lo van a aceptar, otros no lo van a aceptar. Perfecto. Simplemente aquí lo estoy mencionando y menciono también de que vamos a ver si es cierto que este texto aparece tal y como está en la Reina Valera 1960 o Ujú. no, porque, por ejemplo, la versión latinoamericana, ¿ves lo que dice, Wilson? Dice la versión latinoamericana en 1 Juan 5:7, tres pues son los que dan testimonio, y no dice nada más. Ujú. Y en el versículo 8, voy a ver si lo tengo por aquí. Eh, Vamos a ver. Voy a buscarlo. Creo que lo puedo tener aquí El rápido. 8 quieres, te lo leo. Es que voy a leerlo aquí en la versión Ah, en la latinoamericana. versión latinoamericana, perfecto. Ajá, ve cómo dice en la versión latinoamericana. El versículo 7 ya lo leí. Dice, tres son pues los que dan testimonio. Y después el versículo 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Nada que ver como lo tiene la Reina Valera. La Reina No, Valera, ¿cómo, dice, cómo es que dice? ¿Cómo lo tienes ahí? tres son los que dan testimonio en la tierra, el Ujú. espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y el versículo 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ok, esa partecita que dice el Padre, el Verbo y el Ujú. Espíritu Santo, y estos tres son uno, es lo que se llama la coma juanina o la Ok, coma juánica. Entonces, apareció eso en los originales, ¿fue realmente escrito eso por Juan o no fue escrito por Juan? Está muy cierto esto que solo debemos, ¿cómo se llama?, basarnos en los códices o en los manuscritos más antiguos y debemos desechar un poco lo que dicen los manuscritos más recientes. Vamos a ver todo eso, porque no siempre es como lo pintan. Y correcto. lo dejamos ahí nada más, pero sí es un texto bastante claro, porque ahí dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Recordemos que el Verbo es Jesús, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo Juan de uno Dios. 14. Ok, entonces lo dejamos nada más por allí. Y vamos entonces al libro de Mateo, Wilson, Mateo, el capítulo 3 los versículos 16 y 17 y este es en la ocasión del bautismo de Cristo, ¿verdad? Ok. Mateo 3 16 y 17. Y ¿Quiénes Jesús, estaban ahí? y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, entonces aquí tenemos a los tres. Tenemos Jesús de Jesús, primero, ¿verdad? En el versículo 16. correcto. Tenemos luego que El dice, y Espíritu vio de al Dios. Espíritu que descendía como paloma. Ahora, esto es un simbolismo, no es que el Espíritu Sí. Santo sea una paloma ni nada de eso. Así como Cristo era el Cordero de Dios, el Espíritu Santo también descendió como paloma, ¿verdad? Esos Ujú. son figuras. No es que el Espíritu Santo es una paloma, es una Eso. personalidad, pero está simbolizado como una paloma. Y luego dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Si es el El hijo, Padre. entonces quiere decir que es el padre. Así Y es. una cosa que quiero mencionar aquí, y yo creo que lo habíamos mencionado en el primer tema que tuvimos, y es que Jesús es hijo de Dios humanamente hablando, ¿verdad? Antes de encarnarse, él era Dios. Ok.
pero humanamente hablando, porque te acuerdas que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Humanamente hablando es hijo de Dios, porque él no fue concebido por medio de José, fue concebido a Correcto. través del Espíritu Santo. Entonces, si su padre no era José, entonces, humanamente hablando, entonces, ¿quién era su padre? Dios, Dios, ¿verdad? Por eso usted se le llama hijo el de Hijo. Dios, ¿verdad? Y ahí es donde la gente se confunde y dice que Cristo fue un ser creado, porque se llama hijo. Es decir, si hijo es porque viene, si yo tengo un hijo porque viene de mí, yo fui primero que mi hijo. Correcto. Correcto. Pero eso no es, no es el asunto aquí con Cristo, porque debemos de tener presente que Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, humanamente hablando, Jesús es hijo Es de el Dios. Hijo. Por eso es que el ángel Gabriel, cuando se le aparece a María, le dice que el hijo que va a tener va a ser llamado en el futuro hijo de Dios, ¿verdad? Ujú. Sí, así Entonces, es. para que lo tengamos ahí presente. Interesante, interesante. Ok, Ah, Wilson. Ajá, si vas a decir algo. resumiendo esa parte, entonces, am, este texto Ujú. nos muestra durante el bautismo de Jesús que se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, un símbolo, y la Sí, voz que es la del Padre. El Padre también termina siendo un término figurativo. Entonces, sí, es durante el proceso, no solo el Hijo, sino también el Padre. Termina de manera técnica siendo el Padre porque ahora hay la parte humana de Jesús que es el Hijo, pero no es porque Él sea el Padre allá en la eternidad también dando origen al Hijo. Eso es importante, no, no solo en la parte del Hijo, sino también correspondiendo al Padre como tal, porque el problema creo que está ahí, Luis, para muchos de entender este asunto, no tienen problema en aceptar padre e hijo, sí. pero con eso dan a entender que hay uno más grande que el otro, el Ujú. padre y el hijo. Y pues es normal, ¿no? Normalmente, humanamente hablando, padre e hijo, pero ¿será que es que ese hijo antes estaba en comunión tranquilamente, eran uno y eran iguales? Eso es también algo que valdría la pena mirar, ¿no? Porque repito, si miramos la óptica de las relaciones humanas, siempre el padre será mayor, tendrá por lo menos 15, 20 años de Sí. diferencia con respecto al hijo. Y esto Ujú. sería lo mismo en cuanto a Dios Padre, Dios Hijo, pero tengamos eso presente. Ese título es porque hay una faceta humana de, Exactamente. de Jesús. ¿Qué es Sí. Jesús? Perdón. Ahí conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ver de que los tres han coexistido toda la eternidad. Mm, mm, Entonces, tremendo. pero ¿cómo funciona eso? Pues nosotros no sabemos, ¿no? No, Nosotros no, simplemente no tenemos tenemos. que buscar lo que ya tenemos aquí revelado, ¿verdad? Y ya con eso tenemos más que suficiente. Así es. Pero, solo quiero mencionar algo, Wilson, y es que hay una pregunta que muchas veces hace la gente, y es esta, dicen, entonces, ¿cuándo fue que existió Dios? Ah, iba yo a eso, sí. Sí, Génesis pero 1:1. sí, ¿cuándo viene la existencia de Dios? Pues eso es una pregunta que está hecha incorrectamente, Ujú. porque tanto la teoría del Big Bang como el Génesis, y estamos hablando que la teoría del Big Bang yo creo que no tiene ni 100 años, pero es tanto la teoría, que es la más aceptada ahora entre los científicos, y la Biblia lo dijo hace ya miles de años, hubo un inicio para todo, y cuando estoy hablando todo es materia, tiempo y espacio. Eso empezó al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, Génesis 1.1 dice, en el en principio, que el está hablando del tiempo, en el principio del tiempo, creó Dios los cielos, estamos hablando del y la- espacio, y la tierra representando la materia. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, todo tuvo un inicio en un momento dado. Quiere decir que esto o este ser que nosotros conocemos como Dios está más allá del tiempo, el espacio y la materia. Ujú, ujú. Entonces, Antes, preguntar de cuándo vino la existencia de Dios es una pregunta mal planteada, porque Dios está por encima de todas esas cosas, ¿verdad? ujú. Entonces, y es bien interesante esto, porque ya nos estamos metiendo ya aquí
al campo de la ciencia incluso, Ujú. porque de esto que la Biblia venía diciendo hace miles de años, hasta ahorita viene alguien ahí a descubrir, como dicen, el agua tibia. Ya esto lo había dicho la Biblia y hasta le dan títulos de esto, títulos del otro a la persona que razonó de esa manera, pero eso lo dijo la Biblia hace tiempo, ¿verdad? Pero nadie dice eso. Exactamente. Ujú. Ok, entonces vámonos a Juan 14:16. Juan 14:16. Tenemos aquí en el Nuevo Testamento un montón de textos, ¿verdad? Juan catorce Juan dieciséis 14. Ujú. Ok. Yo rogaré al Padre Ajá. y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ese y yo sé quién es Jesús, ¿verdad? Jesús. Exacto. Rogaré a quién? Al Padre. Al Padre. Y os dará otro. Consolador. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, Los interesante, tres. ¿verdad? Porque aquí también están los tres. Y aquí vemos que este es otra persona completamente Ujú. diferente al Padre y completamente diferente al Hijo, Exactamente. ¿verdad? Ok. Hay otro texto por ahí que me recordó esto, que dice cuando se habla del Espíritu de Jehová o el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo, no me recuerdo ahorita cuando dice, entonces le dice, Mm. no, que es un espíritu que es de este o es de aquel. Pero es un texto que luego vamos a explicar o en otro video. Está hablando aquí de la unidad que tienen ellos. No es que está diciendo que es el espíritu que viene de este o del otro, como si fuera una cosa, ¿no? Una fuerza. No, es una personalidad, pero es tanta la intimidad que tienen que se trata del espíritu de Jesús o el Mm. espíritu del Padre, ¿verdad? Juan 15:26. Juan 15:26. 15:26. Ok. Segundito. 15:26. 26. Ajá. Pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, entonces igualmente tenemos ahí a tres. Ujú. Es eh, pero cuando venga el consolador, es el Espíritu, a quien este es Jesús, y yo os enviaré del Padre, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Acerca de mí. Todos estos textos aquí tienen sus cositas para explicar, pero las vamos a ir viendo poco a poco. De momento, ahorita lo que estamos viendo es que toda esta batería de textos que estamos sacando Ujú. se contraponen a los textos que estuvimos leyendo al principio, porque todos esos textos del principio solo hablaban de un Dios, pero este Mm. nos está hablando aquí de más de uno, ¿verdad? En Así es. específico, la mayoría sí hablan de tres. Gálatas, Wilson, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. 4:6. Gálatas. Gálatas 4:6. Y yo voy a Nos ir aquí dice, leyendo ahorita otro. Ajá. y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ok, entonces igualmente tenemos los tres. Dios envió Ujú. a El nuestros corazones espíritu. el espíritu de su Hijo. Ah, bueno, este es uno de los textos. Dice Sí, el sí, sí. espíritu de su Hijo. Entonces es como si fuera algo innato eso es lo que parece decir el texto. Ujú. Algo innato de la persona del Hijo. Pero no es así. Este texto lo que está hablando es de esa unidad que tienen ellos, pero esta unidad lo vamos a ver en otro tema. Ahorita no Ok. lo estamos viendo, nada más estamos simplemente notando esa particularidad del texto. Ujú. Primera de Corintios 12:4-6. Primera de Corintios 12:4-6, y yo voy a ir leyendo Segunda de Corintios 13:14. Nos Primera de dice, Corintios, 1 ¿ya lo Corintios tenés? Primera de 12, Corintios. Ok. 12, 4 al 6. Ujú. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Igual, aquí tenemos a los tres.
¿verdad? Y si querés me vas buscando entonces 1 Pedro 1, 1 y 2, y yo voy a ir leyendo 2 Corintios 13, 14. 1 Pedro 1, 1 y 2, y dice 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesús es uno, el amor de Dios es dos, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Ok? Y Ujú. entonces, 1 Pedro. 1 y 2, correcto. Ujú. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, igualmente ahí tenemos a los tres. Tenemos que se Los menciona tres. Dios Padre en Ujú. santificación del Espíritu Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí Jesucristo. aparecen los tres. La pregunta entonces que tenemos ahorita que resolver es la siguiente, Wilson. Entonces, ¿cómo es que los tres son uno si son tres? Ujú. ¿Verdad? Entonces vamos otra vez a la Shema, porque la Shema es la que tiene la clave, o sea, la oración de la Shema que aparece en Génesis 6.4, Deuteronomio 6:4. perdón, Deuteronomio 6.4. Ujú. Deuteronomio 6.4, aquí está la clave. Ya con esto, entonces aquí se resuelven todos los textos. ¿Qué dice la Shema? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ya habíamos notado una particularidad. Aquí se menciona 3 veces a Dios. Ujú. Jehová, Dios Nuestro y Dios. Jehová. El nombre Ujú. Jehová, yo no soy partidario de que el nombre verdadero de Dios haya sido Jehová o sea Jehová. Eh, Ujú. lo más seguro es que es Yahvé. Por supersticiones, ¿cómo se llama? Del judaísmo, el nombre de Dios se perdió, porque ellos con el asunto de no tomar el nombre de Dios en vano, se fueron por otro lado y dijeron que para no tomar el nombre de Dios en vano no vamos a pronunciarlo. Ni lo Entonces ese nombre pronuncio, correcto. fueron dejándolo de pronunciar cuando por un largo tiempo sí se había pronunciado y por no dejarlo de pronunciar, al final nadie sabía cómo es que sonaba el nombre de Dios. Pero lo más seguro es que haya sido Yahvé. Pero digamos que haya sido Yahvé, entonces dice, oye Israel, Yahvé es uno, nuestro Dios, se menciona otra vez Dios aquí, Yahvé, otra vez tres, uno es. Entonces quiere decir que es este Dios trino, por llamarlo de alguna manera, es uno. Pero ¿en qué sentido es uno? Bueno, resulta que la palabra clave es la palabra uno, porque la palabra uno que está aquí en hebreo es la palabra ejad. Y la palabra ejad no tiene que ver con cantidad, sino tiene que ver con unidad, ¿verdad? Okay. La palabra que se utiliza en hebreo para cantidad es otra, pero ejad es una palabra que se utiliza para la unidad entre personas, en este caso entre Dios o los que tienen el título de Dios. Vamos a ver un Ujú. ejemplo, Wilson, en Génesis 2.24, donde se utiliza la palabra Hat. Génesis 2.24. Y aquí es el caso de Adán y Eva, y ve qué interesante lo que dice allí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿cuántos eran ellos? Eran Dos. dos, pero se complementaban como uno. ¿Por qué Ujú. uno? Por la unidad que ellos tenían. Aquí no está hablando de cantidad. Aquí está hablando de esa unidad que había entre el hombre y la mujer y los convertía en uno, ¿verdad? Ujú. Eso Jesús lo deja bien claro en Mateo también, Mateo 19:4 al 6. Mateo 19:4 al 6. Y ahí tal vez nos puedes hacer un comentario. Porque Jesús está refiriéndose a lo que leímos en Génesis 2.24. Ok. Ujú. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué te parece ese texto? Es que La explicación que está realmente, dando Jesús ahí, ¿verdad? exactamente, él está explicando un misterio, digámoslo así, que él es lo que en realidad quería decir cuando en Génesis menciona de que los dos van a ser una sola carne. Es lo que está dando a entender que a partir de allí se forma una nueva unidad familiar, esos dos seres separados con sus familias, con su genealogía, ahora vienen y se unen en el santo matrimonio y ahora dejan de ser dos entidades para convertirse en una nueva, y esa nueva entidad es una nueva familia, y esa familia va a tener un solo propósito, va a tener un solo objetivo, porque es el plan del Señor. Es porque, por eso que debe dejar a padre y a madre y empezar ahora su propia historia. Ese nuevo comienzo, eso es lo que el Señor está explicando en este momento. Entonces, esa unidad es lo que los hace uno, pero ellos son dos personas, en el matrimonio son dos personas, Y siguen ¿verdad? siendo dos, Y sí, exacto. sí, pero tienen una unidad, es tanta la relación que se vuelven uno, ¿verdad? En equipo, por Alguien decirlo. pensaría que solamente está hablando de la parte sexual, la intimidad entre esposos. No, es más allá, es mucho más allá y tiene que ver, sí, es cierto que va a haber esa unidad íntima o sexual, pero eso es simplemente la parte, digámoslo así, humanamente hablando, bonita del matrimonio, única para ese esposo, esa esposa, pero es el todo, no es solo en ese aspecto, hasta en ese aspecto es completamente una nueva entidad. Y esa entidad, a pesar de que sean dos, delante de la sociedad, ahora es la familia Uribe, la familia tal. Eso es esa nueva unidad. Ok, sí, exactamente. Ahora vamos a ver otro caso, Wilson, en Génesis también, donde aparece la palabra Hat, Ok. en Génesis 11. Y aquí todavía esta unidad es mucho más grande, ¿no? Antes eran dos personas, ahora esta unidad es mucho más grande todavía. Eh, Ok. y el contexto es sobre la Torre de Babel, que es lo que dice Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es Bien propósito. interesante. Entonces, y ahí estaba hablando del pueblo de la tierra. ¿Te acordás que antes de la Toda Torre de la... Babel todo el mundo vivía junto, ¿verdad? Vivía cerca. Exacto, Y exacto. la vez pasada estaba escuchando un programa de unos matemáticos que calculan que el número de personas que había a la hora, no sé, por lo menos al diluvio podrían ser entre 5 y 10 millones de personas. Ujú. Entonces creo que para después del diluvio, ya para la época de la Torre de Babel, ya podrían haber sus cuantos millones de personas también allí. Lo que he Pero, escuchado ajá, es ese número al revés. Es 2 billones de personas antes del diluvio y probablemente 5 a 10 millones ya en la época de la Torre de Babel. Más no, o es que menos lo que he era, no, escuchado. sí, yo estoy viendo uno, pero es un canal en inglés, ahorita no me recuerdo el Ok, nombre. ok, ok. Y sí, esta gente dice que por lo menos había entre 5 y 10 millones de personas a la hora del diluvio. Y son, Mm, y son gente de la Universidad de Oxford, es un canal muy ok, ok. interesante que hay por allí, pero bueno, como sea, sí tenían que ver más de 1 millón de personas a la hora de la Torre de Babel, Sí, eran sí. bastantes millones. Pero este millón o 2 millones o 3 millones de personas, los que hayan Ujú. existido, dicen que eran uno. Era uno, exacto. Dice, "He aquí el pueblo es uno." Y un solo Y lenguaje. es la palabra Ehat, es la misma que aparece en Deuteronomio 6:4. Entiendo. Entonces, Deuteronomio 6:4 nos está hablando a nosotros cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, nos está diciendo, el Señor es una Mm, unidad de tres, porque la misma Shema lo tiene
Incorporado. en su oración. Y es algo, como dije al principio, que ni siquiera los judíos le pueden dar una explicación. O sea, uno puede decir cualquier cosa, pero es innegable el hecho de que aparece 3 veces Dios y dice que es uno. Pero uno no en cantidad, sino en unidad. Me dan propósito. En propósito, exactamente, en equipo. No, Sí, sí. no es uno que piensa una cosa y el otro piensa otra, A ¿verdad? mí me encanta el fútbol. Como sabes, Luis, mi equipo tristemente perdió en estos días, el Real Madrid. El Barça, que es el otro que está, entonces ganaron y entonces sabe la rivalidad. Sí, Pero hablando del equipo, dicen el Real Madrid, no dicen los Real Madrid, sino decimos el Real Madrid, pero son 11 mínimo que están jugando. sí, ¿Cómo así que el por qué ese vocablo? Porque resulta que allí no se está refiriendo individualmente, sino el sentido de eso, un equipo. Aquí está dando ese concepto, es un equipo que tiene un mismo propósito y terminan siendo como uno solo. Decir la frase, eran como un solo hombre, sí, iban a conquistar fulano de tal o tal lugar. Esto es así, cuando hay una misma, un mismo objetivo y todos están convencidos, terminan siendo una unidad indivisible. Eso es lo que está, si entiendo bien el concepto, es lo que se está queriendo enfatizar aquí. sí, No la cantidad, sino la unidad del propósito que los mantiene en cohesión a ellos en ese sí, momento. exactamente, sí, ese es el propósito. De hecho, cuando, por ejemplo, hablando del Real Madrid o del Barcelona, cuando el Real Madrid gana la orejona, como dicen, el trofeo, Sí. no le dan una orejona a cada uno, No, ¿verdad? no, Entonces, o la exactamente. orejona, pues yo escribí que estoy desactualizado del fútbol, la orejona es de la Champions, Sí, sí, ¿verdad? la Champions, Sí, la sí, 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 Champions. sí. Bueno, que digamos, cuando gana la Champions, que es el Real Madrid cada Ajá, rato la gana, no le dan una orejona no, a cada jugador, es al equipo. una para el equipo. Exactamente. Exactamente. Yo tengo Mm. ya rato que me retiré del fútbol. No veo Está ya bueno. nada, nada, nada. No sé, pues, si Eh, me hubieras dicho que no sé quién ganó la Champions el año pasado o este año, no sé. el Real, Imagínate. Bueno, ya estoy más, justo el Real. dejé de ver fútbol ya. Pero bueno, Está bueno. ahora tenemos una unidad en la deidad, pero esa Ujú. unidad el Señor quiere que la tengamos nosotros, entre nosotros mismos y también con ellos. Porque ve lo que dice, te lo voy a leer aquí. Dice que me vas buscando Juan 14:20, pero voy a ir leyendo aquí Juan 17:11, 20 y 21. Dice de la Ok. siguiente manera, y esas son palabras de Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Uno. Qué interesante. Ujú. Así como nosotros, esa es otra, ¿eh? ¿Qué es el Mm, Padre y el Hijo? nosotros. Uno, uno. Ujú. Nosotros somos uno. Exacto. Te lo voy a leer de nuevo. Padre Santo, a Interesantísimo. los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. O sea, la iglesia debe tener una unidad, Ujú, ¿verdad? ujú, Para que sean uno, así como nosotros. O sea, así como nosotros somos uno, que ellos ujú. sean uno. Así como yo debiera haber dicho, así Ah, como tú, ¿no? Nosotros. sí, sí, sí. Interesante. O sea, aquí está Ah, bien claro, Jesús lo está dejando bien claro. Él y el Padre son uno, lo mismo sucede con el Espíritu, son uno, pero no en uno en personalidad, sino en propósito. exacto, Dice, exacto. para que todos sean uno. Esto es súper Mm, interesante, para que todos sean uno. interesante. Como, y vuelvo a enfatizarlo otra vez, como tuvo Padre en mí y yo en ti, que también Ujú. ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Interesantísimo. La gloria que me Sí, diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuántas veces menciona la palabra uno ahí? Un montón de veces. un montón. Este No, texto es importantísimo. Este texto es no importantísimo. habla de cantidad Habla de unidad, directamente, habla de unidad, exactamente. habla de unidad. Entonces, Ese uno. cómo es que tres van a ser uno?
Ahora, aquí esto también hay que tenerlo bien claro. El concepto católico de la Trinidad Trinidad. es Ujú, un concepto muy particular de la Iglesia Católica, porque ujú. la Iglesia Católica dice que son tres, pero que a la vez son uno y que eso es un misterio. Eso no es así. Correcto, Eso no es así. correcto. El concepto bíblico es que son tres y los tres forman una unidad, La unidad divina. ¿no? Ujú, Pero con diferente personalidad. ujú, Y eso ujú. no es un misterio. Eso Ha sido está claro revelado. en la Biblia, ha sido revelado. Sí, como te digo, el concepto católico sí, sí es muy particular de la Iglesia Católica. El concepto Por eso es que no católico me es tres, son gusta tres en uno. llamarlo Trinidad. Por eso es que no me gusta. No porque en sí el solo término no Ujú. esté bien, es por la forma como se quiere explicar. Sí, tal vez Diría porque que la forma que lo explica la Iglesia Católica. Yo, en el cuanto al concepto, yo no lo veo mal, porque el hecho también correcto, de que una palabra no aparezca en la Biblia no quiere decir que no esté correcta. correcto, Por ejemplo, correcto, el milenio es una palabra que no aparece en la Biblia, pero el correcto. milenio es una doctrina y está correcto. Pero hay gente, en el caso tuyo, que tal vez lo ve mal, entonces lo evita y está bien. Pero ya eso es cuestión de cada uno, pero sí tienes razón, cuando muchas veces se habla de la Trinidad, la gente se conecta Vaya. al concepto católico y el concepto Ujú. católico es muy particular, ¿verdad? Exacto, Entonces, bueno, exacto. el usarlo o no usarlo, yo creo que depende de cada quien. Yo sí no tengo Es mucho como lo problema. entiendes, exacto, es como lo Exactamente. entiendes. Otra Ujú, vez, Luisa, hablando de esa parte, ujú. el, el entender la diferenciación o saber qué es lo que realmente dice el catolicismo con respecto a Trinidad es que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y esto es un misterio. Pero ¿por qué un misterio? Ahí es donde está el problema para mí de esa declaración, Sí, porque entonces pone todo otra vez, le da una nube de gris allí, que la cosa es impenetrable, no se puede entender y la gente de verdad está confundida. Y sí, apenas sale alguien con otra idea y que este no es y aquel sí es y que es el mismo, entonces como que, ay, ahí está el misterio, gracias, me lo explicó. No, no ujú, ha habido, no lo estamos notando aquí, cada uno de estos textos nos arrojaba esa luz. No sí, hay no hay un silencio de parte de Dios al respecto de eso. ujú, Lo único que sí está claro, por ejemplo, Luis, un judío, si usted le dice o empieza a estudiar con él diciéndole Dios, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, cierra y se va, porque para sí, él eso es anatema y es idolatría, es politeísmo, por lo tanto ajá, es tener muchos dioses. sí, Entonces, allí está la diferencia, es que mostrarle estos textos que ya estaban dados, no exactamente tan bien explicados, y es Jesús mismo el que se encarga de traerlos a la luz. El texto que acabas de leer de Juan, impresionante, cómo el Señor Jesús está deshilvanando el asunto para dejárnoslo más claro y que todos puedan entenderlo si queremos, porque Dios no nos va a forzar a que tengamos que cambiar. Un judío cambia, Luis, de religión, de ser judío, el día que entiende que hay, además de el Dios llamado Padre, que hay otro que está a la altura de él y otro más, ese día cambia. Si no, no va a cambiar, prefiere quedarse allí. Y hay algunos que sí. ese paso es tan duro que mejor ni siquiera se atreven, cierran los ojos y se van. Sí, por eso es que yo no acepté, entre otras cosas, por eso es que ellos no aceptaron a Precisamente, Jesús, por eso decían precisamente. que Jesús se hacía pasar por Dios, Correcto, correcto. ¿no? Y ese era el problema que ellos tenían. Juan 14:20, lo tenés ahí. Juan 14:20 nos dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Interesante. Vea qué interesante Wilson, con respecto a aquel cuando dice que el espíritu del Padre o el espíritu de Jesús, algunos textos que dicen algo así parecido, ya vimos alguno por allí. Pareciera como que el espíritu es algo, ¿cómo te digo?, que está innato dentro del Padre o dentro del Hijo, que sale de allí. Pero esos textos no nos están hablando de algo como se interpreta,
tal y como se interpreta así, no, sino que está hablando que esa unidad que hay entre el Espíritu y el Padre, entre el Espíritu y el Hijo, es como si estuvieran complementados, metidos uno del otro, pero metafóricamente hablando, porque son diferentes personas. ¿Por qué? Porque así como el Padre, el Hijo está en el Padre, que nosotros también estemos en ellos. Es lo que Qué bonito. nos está diciendo el texto. Y nosotros no podemos Interesante. meternos dentro del Hijo, ni dentro del Padre. Eso Ujú. es unidad, nada más. Es unidad. Así es. Entonces, Una pregunta, Luis. mm, Y repito, pregunta no es capciosa, me la hicieron en el pasado, no una vez, me la han hecho en diferentes ocasiones. Si tú y yo mirásemos por, digámoslo así, por la misericordia del Señor, el privilegio de Dios, y tú miras a Dios en el cielo, ¿verías tres tronos o verías a tres sentados en el mismo trono? Pero ¿qué verías? ¿Verías a tres personas? ¿Verías tres tronos? Es la pregunta que me han hecho. ¿Qué responderías, Luis, así rápidamente para entender este concepto de manera adecuada? bueno, me estás como desviando un poquitín el Ajá. tema, pero si nosotros nos vamos al libro de Daniel, Ujú. el libro de Daniel, el capítulo 7, y ahí nos habla de, espérate para ver dónde es que estamos. Dice el versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí Ujú. fueron puestos tronos, pero se sentó uno. Sí. Ahora, ¿por qué habían tronos y solo se sentó uno? Ujú. Porque en el versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, este es Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El Ujú. otro, había un trono también para el hijo, Ujú. ¿verdad? Así es. Entonces, esto es lo que te puedo responder a grandes rasgos, porque ahorita me agarraste, como te digo, fuera de No base, hay fue problema, ¿no? el primer texto que se me vino a la cabeza, pero ahorita se me vinieron otro poco ahí, pero si no nos vamos Ok. ahí del No, no hay tema. problema. Y la razón que te hago esta pregunta, y yo sé que más de uno de nuestros amigos tienen esta o muchas otras preguntas, Sí, lo que estamos tratando de definir aquí es que cuando la palabra uno aparece y es uno y uno, no se quede con uno de los significados en español de esa expresión. Uno también puede significar propósito, unidad, también puede significar una sola cosa, un solo objeto, una sola persona. Claro que sí, puede significar sí, eso. Y si te quedas con ese concepto, serás un buen judío. No vas a cambiar y no hay manera que puedas entender, pero si logras entender la riqueza de esta expresión, nos da a entender que podrían ser muchos o tres o en cuanto a lo que es el propósito, que es la otra expresión, cuando están unidos en la misma idea, cuando están en el mismo objetivo, en el mismo plan, en el mismo propósito, son todavía uno. Y esta unidad es clave. Otra palabra clave sería hogar o familia. Cuando yo digo mi familia, y uno no piensa en una sola persona, uno piensa por lo menos en dos, tres personas, ya con hijos, de pronto un par de esposos. Cuando digo sí, hogar, no piensa en una persona, digo, vamos a ir a mi hogar. Usted no está pensando, son palabras singulares, pero que definitivamente tienen dentro de sí mismo construido ya una pluralidad. Cuando yo quiero decir muchos hogares, no digo mucho hogar, no, digo muchos hogares en español, hablando de ya algo plural que es hogar. De todos modos, hay muchos como esos en el barrio mío o en la ciudad. Eso es lo sí. que estamos hablando aquí, amigos. Y es que por eso le hacía esta pregunta así repentina a mi amigo Luis acá, porque necesitamos entender ese concepto y no dejarnos llevar por la única aparentemente posibilidad a la expresión uno. Y eso es lo que
debemos tener bien claro aquí. Sí. Y bueno, entonces volviendo a este versículo, Wilson, que leíste, este versículo es muy bonito también. Y bueno, aquí te lo voy a agarrar, voy a leerlo otra vez. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Cuando vos lees esto, yo estoy en mi Padre, si lo agarras literalmente, es como si el Hijo estuviera metido dentro del Padre, Exacto. ¿verdad? Y ahora Ujú, dice, y vosotros en mí, es como si nosotros estuviéramos metidos dentro de Cristo. Y que ujú. Cristo está metido dentro de nosotros, pero si uno lo agarra literalmente, suena raro. Esto es de unidad, y es lo mismo entonces que se aplica cuando uno, por ejemplo, en 1 Pedro 1:11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo. Cuando dice el Espíritu de Cristo, no es que el Espíritu es una fuerza que está metido dentro de Cristo. Está hablando de la unidad que tiene el Espíritu Santo en Cristo, o que tiene el Espíritu Claro. Santo en Dios, en otros versículos. Porque tengo Ujú. otro texto aquí que es el otro es Romanos 8:9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ujú, ujú. Entonces, no es que el Espíritu está metido dentro de la personalidad de Dios, es que son una unidad. Y de la misma manera de que el Espíritu está en Cristo o está en el Padre, así dice este versículo que leíste vos, nosotros debemos de estar en ellos, En ellos, exactamente. no físicamente, sino en cuanto a sentimiento, en cuanto a unidad. Propósito. Ujú, Sí. exacto, Entonces esos son textos que se malinterpretan por agarrarlos a la ligera, exacto. pero la cosa no es así tan fácil. Por eso es que hay tantas cosas, tantas ideas locas por allí dando vuelta, ¿verdad? Y Ujú. Gálatas 3:28, Wilson, Gálatas 3:28. 3:28. A ver, 3:28 aquí. Esas son palabras del apóstol Pablo también muy, pero muy, muy interesantes. Nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, más claro, ni el agua, ¿verdad? Entonces, Así es. Wilson, como vos decís y resumiste antes bastante bien, entonces sí hay textos que parecen contradecirse, pero al final la Biblia no se contradice, que es lo que hemos tratado de recalcar siempre a lo largo de Ujú. todas las temáticas. Cuando la Biblia parece contradecirse, los que estamos contradecidos o contradichos somos nosotros, ¿verdad? Así Porque es. la Biblia sí se contradice, no puede ser palabra de Dios. Ahora, si hay un texto que a mí me parece de una manera, pero en otro lado me parece de otra, entonces yo tengo que indagar en la palabra de Dios para ver cómo se resuelve el asunto. Y este es un caso Exacto. clásico. Aquí sí hay tres personas, y esas tres personas, esa deidad, actúan Ujú. como uno, en Sí. unidad, no en personalidad. Son tres personas. Ahora, esa unidad que ellos tienen es la unidad que anhelan que tenga la iglesia. Que tengamos, exacto. Ajá. Porque nosotros no podemos terminar nuestra misión si no tenemos unidad. Y esa unidad, Wilson, no es solo de camaradería, sino también es doctrinal. Porque Sí. imagínate que si vos crees una cosa y yo creo otra, vos andas predicando por aquí una cosa y yo ando predicando por allá otra, que estamos Reina entonces, la confusión. no hay. Ya, reina la confusión. Así Y, es. el dueño de la confusión y el desorden es Satanás. Satanás. Entonces, Así es. hasta que la iglesia no esté perfectamente unida, no va a poder completar la obra del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el tema de esta noche, pues, es la unidad. La unidad que tiene De- la deidad es la unidad a la que nosotros debemos aspirar como hijos de Dios. así es. ¿Algún comentario ahí final, Wilson? Bueno, me gustaría decir, Luis, que qué interesante notar que en el Antiguo Testamento ya se dan los textos que revelan no solo a una persona,
lo que llamaríamos a Dios. Por lo general, la gran mayoría piensa que el Antiguo Testamento solo habla de uno y que es Jesús el que viene a cambiarlo todo y entonces a darnos otra idea. No, ya esto venía, solo que no se comprendía o no se quiso entender porque se encerraron a una sola idea. El Señor en su misericordia ya lo reveló. Ahora, en su tiempo aquí con nosotros, se tomó la molestia de explicárnoslo en detalle con los versículos que hemos estado viendo como ejemplo y de ahí todos los apóstoles para llevarnos a esa riqueza maravillosa de entender todo este proceso de lo que es el trabajo mancomunado de la deidad, que es justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy interesante, Luis. Gracias por permitirnos analizar, hincar el diente a esto y me gustó que nos invitabas para en la próxima reunión a estudiar Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 porque sé que esto va a ser de gran provecho. Así que genial. Y lo otro que realmente rescato es, como leíamos en los últimos versículos, qué bonito es que el Señor hasta quiere que nosotros seamos unos con Él, en Él, algo impresionante. Una cosa es que ellos sí, unidos ellos entre ellos, pues uno puede entenderlo, pero es que el Señor va más allá. Él quisiera que estuviéramos unidos a Él y seamos uno con Él. Qué impresionante, Luis. Ese privilegio maravilloso. Entonces, Él está revelando el privilegio y el misterio del amor del Señor que nos quiere redimir a tal nivel que tengamos esa verdadera familia del cielo con la tierra unidos por los siglos de los siglos. Maravilloso. Y esa relación existió con el hombre y toda La creación, la sí. creación en un principio, pero se Así rompió es. por el pecado. Y Entonces, Satanás es nosotros, el artífice. nosotros estamos ahorita en ese proceso que el Señor quiere de restauración, Así ¿verdad? es. Pero esa restauración de esa unidad se empieza aquí en la tierra, en medio del pecado. Se empieza aquí, pero ¿Sabes qué culminará en otra toda la cosa, eternidad. Luis, quiero rescatar y es el punto de lo que decías? El título, hijo es un título en Jesús. No es que él, y es cuando él se hace humano, esa etapa de 33 años y medio aquí en la tierra, él recibe ese título, pero no es que él ya era hijo allá también antes de venir a esta tierra, porque entonces sí tendríamos que decir que hay una subordinación o digámoslo así, escalas entre uno y el otro. No, hay una igualdad, diferentes funciones. Ese tema lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos, Wilson, y vamos a ver Genial. entonces por qué esa jerarquía. Ok, Bien interesante, vamos a ver por qué está esa jerarquía. Bueno, si perfecto. es que el Padre tiene más poder que el Hijo y que el Espíritu Santo, eso lo vamos a ver en el próximo tema. De momento, Interesante. le hacemos una invitación a los amigos para que nos sigan escuchando. Como les digo, la próxima vez va a ser un video cortico explicando la coma juánica y después de eso nos reunimos con Wilson para ese que es un tema muy interesante de todos esos puntitos que estás mencionando. Wilson, te Fantástico. agradezco mucho el apoyo y vamos a orar entonces para despedir el Y Luis, programa. solo recordarle a nuestros amigos, por favor, si no lo han hecho hasta ahora, pongan allí su like, pongan allí ese pulgarcito arriba, porque ya saben que a través de eso todo lo que es el algoritmo de YouTube se activa y nos permite entonces ser una oportunidad de volvernos más aceptables, estar siempre en las eh, plataformas de búsqueda de YouTube y esto sería una gran ayuda para que usted también, por favor, comparta con otras personas. Si no se ha hecho a los materiales, vaya al enlace, consiga esa trilogía, si a usted le gustan las profecías, si a usted le gusta todas estas temáticas que estamos teniendo, el libro Dos Verdades Ocultas, hágalo, consígalo, ya sea electrónicamente, ya sea en papel, como a muchos nos encanta todavía. Así que mis amigos, ahí tienen para que puedan hacerlo o regalárselo a alguna persona querida. Que Dios me los bendiga y Luis, la verdad que espero con el favor de Dios
Para otras latitudes, incluyendo aquí en Norteamérica, se estará celebrando la Semana Santa, la gente va a estar de vacaciones, algunos para la otra semana, así que pues desde ya le deseamos a todos un buen tiempo con sus familias y que tengan mucho cuidado y que recuerden, Cristo viene pronto y esperamos que muy, muy pronto estemos con el Señor para morar con Él por las edades sin fin, ¿no? Así que oremos, Luis. Maravilloso Dios, gracias por permitirme hablar contigo de manera especial. Pues queremos que bendigas de manera ilimitada a todas las personas que están escuchando esta temática. Sabemos que estamos tocando asuntos muy especiales, maravillosos, y hoy nos hemos adentrado a algo que realmente esperamos que brinde claridad, que permita, Señor, que así como lo fue la temática sobre lo que es la muerte, lo que significa la vida, lo que significa si hay o no hay vida después de la muerte, también quisiéramos, Señor, que este tema sea una liberación mental y espiritual para todos los que escuchen este tema y que les permita entender la grandeza de lo que es comprender quiénes son ustedes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que podamos entender claramente el ministerio que ustedes realizan y han estado realizando y realizarán por la raza humana y lo maravilloso que será algún día poderles conocer y estar a su lado. Agradecemos ese privilegio y quisiéramos pedirles que nos ayuden para poder tener la vida, el regalo maravilloso de la existencia y así poder seguir estudiando estas temáticas. Lo pedimos, lo suplicamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones. Hasta luego.